Con el tema de la conducta suicida, pues luego seguiremos, pero ahora volviendo un poquillo al tema del espectro psicótico, al final siempre existe una gran controversia entre el peso que corresponde al acervo genético y el peso que quizá corresponde al ambiente. Y te quería decir que si te aventuras a dar unos porcentajes, unas estimaciones. Ajá. Bueno, te agradezco tu pregunta. Esta es la pregunta, ¿no? El santo grial. Bueno, entonces, lo primero es que a mí no me gusta hablar de causas porque directamente me entrampa en una no respuesta. Me gusta hablar más de razones, ¿no? Por otro lado, también la pregunta que me formulas ya de por sí me ancla a responder de una forma o de otra. Entonces, con el permiso, no puedo responder si me dices que es uno u otro, es como que es antes el huevo o la gallina. Ya digamos que la respuesta me condiciona, ¿no? Lo que yo sí que tengo claro es que la psicología tiene que rescatar un campo que es eminentemente y radicalmente psicológico, que es el del yo dividido. Sin negar otras realidades, porque yo sí que opino que es un modelo radicalmente biopsicosocial, es decir, que tiene que haber un componente biológico, que no genético, tiene que haber un componente psicológico y un componente ambiental. Tu pregunta me acabas de decir gen por ambiente, pero te voy a rescatar a la persona, que es la que está justo en el epicentro de la ecuación, ¿no? Entonces, a veces cuando hablo de los aspectos psicológicos de la psicosis, parece como que dejo de lado lo biológico o lo social. No, no, no. La psicología, digamos que es la ciencia del comportamiento de la persona y que está siempre acechada por dos tiranías, ¿no? Que es, por un lado, la biológica, que no genética, y por otro lado, la sociocultural, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde nos movemos muy bien los psicólogos y es donde nos tenemos que hacer fuertes. Entonces, a mí lo que me gusta es resituar y sin tapujos y sin miedos, ¿eh? No pasa nada, a veces parece que tenemos complejos y a veces cuando lo digo, alguien me mira entre colegas y ¿pero qué dices? Si la psicosis es un trastorno mental claramente cerebral y genético, yo siempre le digo, demuéstramelo. La forma de diagnóstico de la psicosis, ¿qué es? ¿A través de un test genético? Si alguien me puede decir que la causa suficiente y necesaria de la psicosis es un gen o un conjunto de factores genéticos o biológicos o que es una hipofrontalidad o de un receptor, si me lo demuestra que eso es causa-efecto, yo estoy encantado de... Pero estamos lejos de ello y de hecho lo que ha demostrado un poco la literatura es que después de mucho buscar el santo grial en el aspecto genético no se ha encontrado nada. Y al final, ¿dónde volvemos a buscar? A la persona. Entonces ahora coges y vas al American Journal of Psychiatry y traen como editor principal la vuelta a la fenomenología. Pues claro, por supuesto, ¿no? Entonces, para mí siempre es una interacción biopsicosocial donde el epicentro de la ecuación es lo psicológico y donde creo que es un poco donde viene la razón de ser de la importancia de la psicología. Y al hilo de esto, pues obviamente el tratamiento de elección para la psicosis, permítame que se me diga esto, y para que nos lo empezamos a creer y crear nuevas realidades y mundos, es el tratamiento psicológico. Y esto no lo digo yo, sino lo dicen las guías NICE, y puede ir de la mano o no del tratamiento farmacológico, pero en un conjunto de personas el tratamiento psicológico puede ser una primera opción de tratamiento. Entonces, claro, esto es romper un muro que había ahí que nos va a tardar tiempo, pero las nuevas generaciones que se están formando en ello van a tener otro formateo y eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Que no partamos de muros de cristal y de hacer estudios rigurosos. De hecho, sabéis que cuando falla la medicación siempre se recurre al tratamiento psicológico, es decir, que funciona incluso cuando no funciona la medicación, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, un poco a mí lo que me gusta es poner el acento. No me atrevería a decir un porcentaje, porque realmente debería haber una palabra que sería biopsico o interacción persona genética, o bueno, biológico, sociológico, ¿no? Entonces, yo a mis alumnos se lo suelo explicar con una moneda que tiene cara y cruz. Es inseparable, es indisociable.
Y ahí no está el debate, o sea, ahí no está digamos, el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión está en buscar nuevos modelos que superen ese dualismo o ese gen por ambiente y vayan a modelos, pues a mí me gustan los modelos radicalmente psicológicos. El modelo de redes es uno, pero el modelo fenomenológico que va unido al modelo de redes, porque los síntomas, obviamente, pues tiene esa idea. Entonces, no sé si te contesté o no, pero para mí la psicosis es una experiencia radicalmente humana. Tengo muy claro que los genes no codifican conductas. Obviamente no somos ángeles, la biología y la genética está ahí, pero para mí lo que tenemos que hacer los psicólogos es resituar y sin tapujos y de forma contundente el estudio de la psicosis en lo psico. Y eso es un poco el mensaje que a mí me gustaría enviar, sin tapujos y sin miedos. Bueno, parece que cuando se dice esto hay gente que se sorprende, ¿no? Y cuando lo lee, bueno, pues yo reto a cualquiera que me esté escuchando a ver si encuentra algún marcador genético que explique la psicosis o de tinte sociocultural. De hecho, cuando se estudian los principales factores de riesgo en estudios de metaanálisis, salen experiencias traumáticas tempranas, a veces salen complicaciones obstétricas, sale el ambiente familiar, sale los propios síntomas subclínicos. Esos serían básicamente los principales factores de riesgo, que no causales, porque es muy difícil establecer cuál es la causa, ¿no? Por eso es mejor poner razones y ya sabéis que nadie se vuelve loco sin una razón. Entonces, y cualquiera que trabaje con pacientes, no me gusta la palabra pacientes, prefiero hablar de personas con diagnóstico pues sabe que normalmente hay una fundamentación ahí de aspectos de su biografía y de sus circunstancias, ¿no? Entonces hay que entender más la intencionalidad de esa experiencia que digamos que algo como algo latente que emerge, que no sé de dónde emerge y al final estamos ahí entrampados y no hay una solución ni un avance en el conocimiento científico, ¿no? No sé si te Pues contesté o no a tu Sí, pregunta, sí, pero sí. por ahí voy. te nos has adelantado un poco la siguiente pregunta, pero bueno, retomando lo que has dicho sobre que la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, funciona cuando los fármacos no, e incluso que la psicoeducación en fase aguda ha visto que reduce la recaída. Y bueno, al fin y al cabo se está viendo un poco como que la terapia psicológica puede ser útil más allá de la medicación. ¿Tú consideras que en algún punto se podría prescindir totalmente de la terapia farmacológica? Bueno, es una pregunta, pero me voy a mojar. Ya hay algún estudio que demuestra, estudio serio, riguroso, que demuestra que en un conjunto de personas con psicosis podría ser eficaz hasta ahora. Ahora solo tenemos estudios de eficacia, que el tratamiento de elección podría ser el tratamiento psicológico. Hay un estudio de Francey en el Schizophrenia Bulletin, hay dos papers muy buenos de Morrison, que sabéis que es uno de los popes en terapia cognitivo-conductual en psicosis a nivel mundial. Entonces, yo me atrevería a decir que en un subconjunto de personas que todavía hay que definir, y obviamente no me atrevo a decirlo de forma así gratuita, las guías todavía indican que el tratamiento de elección es el combinado, pero si la persona lo acepta una vez comentado que parece que hay estudios que indican que se mejora el tratamiento farmacológico con el psicológico, que solo potencia, y si la persona lo acepta y quiere como principal opción de tratamiento, no uno psicológico al albur, sino el que un poco está encima de la mesa, el tratamiento cognitivo-conductual para la psicosis, obviamente con una monitorización, con un análisis, que la familia esté de acuerdo, hay que analizar muy bien la sintomatología, etcétera, pero se ve que hay algún estudio que parece apuntar, abre la puerta a que el tratamiento psicológico se pudiera dar sin el tratamiento farmacológico en un subconjunto. No estoy hablando de todos, obviamente, porque claro, cualquiera que ha trabajado en clínica sabe que si viene una persona con un alto componente agresivo o con una sintomatología muy florida, pues hay que medicar, obviamente, ¿no? Pero además de lo que tú comentas, claro, estamos hablando, por ejemplo, de digamos que ya de un primer episodio psicótico, ¿no? Pero si vamos un poco hacia atrás, en un campo que nos gusta mucho a nosotros, que es de la prevención, el principal indicador de riesgo para tener psicosis es haber experimentado síntomas psicóticos subclínicos antes, ¿no? Y ahí se ve que el principal tratamiento de elección también es el tratamiento cognitivo-conductual.
y otro modelo que se llama la terapia psicológica integrada, y no se recomienda el tratamiento farmacológico. Entonces, obviamente, lo suyo sería, pues, a día de hoy una combinación, pero ya hay estudios científicos que apuntan, que apuntan a que el tratamiento psicológico podría ser la primera opción de intervención, al menos en un subgrupo, ¿no? Y lo dicen estos estudios, lo dicen las guías NICE, y también lo comenta por encima la British Journals, la Asociación Británica de Psicología Clínica, en un documento que yo recomiendo leer, que es sobre comprender la psicosis, y ahí ponen encima de la mesa que la psicosis es una experiencia humana dentro de esa diversidad humana y que el tratamiento psicológico es una opción. El tratamiento psicológico que estamos abordando aquí es el cognitivo-conductual, que va a veces de la mano del tratamiento de las intervenciones familiares, pero hay muchos otros en las diferentes, digamos, estadios o etapas de la psicosis, ¿no? El tratamiento asertivo comunitario sería otro cuando ya, digamos, que estamos en los momentos más crónicos. Bueno, pues que ahí, digamos, un poco podría estar el juego. Entonces, si me preguntas, a mí me gusta la idea de pensar de que todavía no me atrevo a decir con rotundidad, pero sí que hay datos que apuntan a esa tendencia. Y hay que seguir investigando, ¿no? Pues, por ejemplo, se puede seguir investigando, como tú acabas de comentar, con la psicoeducación individual y familiar. Se tiene que seguir trabajando con las terapias contextuales. Ahora hay modelos muy sofisticados que hacen una mezcla de rehabilitación cognitiva con modelos contextuales, con terapia cognitivo-conductual. También están los paquetes integrados multimodales, es decir, que hay un bagaje, un cuerpo sólido de información, y que además todos estos tratamientos están empíricamente apoyados con un grado de recomendación A o B, es decir, que digamos que tienen cierta solidez. Y no solo los recomiendo estas instituciones, sino que la APA, si ves a la página de la Asociación Americana de Psicología, en sus tratamientos también los recomienda, ¿no? Entonces, yo creo que esto apunta a una dirección, que es que debería haber consorcios de psicólogos que trabajemos o que trabajen en psicosis y que hagan estudios rigurosos y serios para demostrar en España que la terapia, voy a poner una de ellas, ¿no? La terapia cognitivo-conductual funciona independientemente del tratamiento. Pues, por ejemplo, oye, en primer episodio psicótico, ¿no? O en síntomas psicóticos, y hacer estudios rigurosos por psicólogos en entornos asistenciales. Entonces, la idea yo un poco y que lo lanzo aquí, de que haya consorcios de psicólogos que trabajen en grupos sobre conceptos, sobre cosas relevantes, y dos de ellas es la psicosis y el suicidio, ¿no? Pues es sumamente interesante. De hecho, ahora, a raíz de estos manuales de tratamientos psicológicos a adultos, infancia y adolescencia, y el de psicosis, ahora sale un artículo en Psicotema, que firman más de 90 autores, que es una revisión de todos los tratamientos psicológicos empíricamente apoyados. Entonces, eso podía parecer en forma de broma, que ya nos parecemos a los estudios de farmacología y parece que somos aquí la Agencia Europea del Medicamento, pero no, el mensaje no es ese. El mensaje es que se están haciendo labores coordinadas entre 100 psicólogos, 100 profesionales, que fueron estos, y ese es un mensaje muy interesante, porque a veces, si se ve la psicología española, parece que hay relaciones entre grupos, pero está todavía muy particionada. Entonces, yo creo que esto va al hilo del comentario que comenté de movimientos globales, donde múltiples grupos de consorcios de psicólogos hagan cosas en común. Más allá de una asociación, o de intereses, digamos, de asociaciones, o de intereses, sino del interés es la psicología, ¿no? Entonces, eso lleva un esfuerzo muy grande, coordinar a muchas personas, pero eso es un ejemplo de cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? Dentro del Open Science, dentro de la difusión y sobre todo de que haya documentos actuales de aspectos sumamente relevantes, como son los tratamientos psicológicos, en castellano, en español, que yo entiendo que el inglés es muy interesante, pero a mí nos interesa también que no solo que los jóvenes se estudien y tengan ese material, sino los más senior, pues que se actualicen muy rápido con este tipo de material. Es decir, tienen muchas lecturas, ¿no? Pero yo creo que eso es cuanto menos una responsabilidad que tenemos, ¿no?